¿Alguna vez te has preguntado por qué un Dios tan amoroso no salva a todas las personas? Esa es una de las preguntas más difíciles, al mismo tiempo, más importantes que podemos hacernos sobre la fe cristiana. Si la Biblia dice que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4, ¿por qué entonces algunas personas no alcanzarán la salvación? ¿Será que Dios cambia de opinión? ¿O será que hay algo que el ser humano hace o deja de hacer que impide esa salvación? La respuesta puede sorprenderte. Hoy hablaremos sobre 7 tipos de personas que, según la palabra de Dios, no pueden ser salvas. Y antes de que pienses que esto no tiene nada que ver contigo, es mejor que escuches con atención, porque muchos de nosotros podríamos estar corriendo ese riesgo sin darnos cuenta. ¿Será que alguno de estos perfiles describe tu vida espiritual hoy? Este video es un llamado a la reflexión, al arrepentimiento y a la transformación. Así que por favor, quédate hasta el final, ora con nosotros, comparte este mensaje con alguien que lo necesite, y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Eso ayuda muchísimo a que la verdad de la salvación llegue a más corazones. Ahora, respira profundo y prepara tu corazón. Comencemos. Queridos hermanos, necesitamos enfrentar una verdad que es tan impactante como bíblica. No todos los que asisten a una iglesia serán salvos. Estar presente los domingos, cantar alabanzas, dar diezmos, servir en ministerios. Nada de eso, por sí solo, garantiza la salvación del alma. La Biblia es clara sobre esto. En Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22, Jesús dijo: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y continúa diciendo que muchos dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y no hicimos muchos milagros. Pero Jesús responderá: Jamás los conocí, aléjense de mí, ustedes que practican la maldad. Esto es serio, esto es real. Puede haber personas sentadas en las bancas de la iglesia por años, pero que nunca se han arrepentido de verdad. Gente que conoce la Biblia de memoria, pero no vive lo que enseña. Que habla de Dios con los labios, pero lo niega con sus actitudes. Este aviso no es para asustarte, es para despertarte. La salvación no es una fachada, es una transformación de vida. No se trata de religión, se trata de una relación con Jesús. Por eso, antes de avanzar a los 7 tipos de personas que no pueden ser salvas, examina ahora tu corazón. ¿Estás viviendo una fe verdadera o solo una apariencia? Solo un arrepentimiento sincero y una entrega total pueden asegurar una nueva vida con Cristo. El primer grupo de personas que, según la Biblia, no pueden ser salvas son los incrédulos. ¿Pero quiénes son los incrédulos? Son aquellos que no creen que Jesucristo nació, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. No estamos hablando de personas que nunca han oído hablar de Jesús, sino de quienes rechazan conscientemente el Evangelio, eligen no creer, ignoran el plan de salvación y cierran su corazón a la verdad. La Biblia es clara. Juan 3:16 dice: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo no dice todo el mundo será salvo, sino todo aquel que cree en él. La fe es la puerta de entrada a la salvación. Y en Juan 3:18, el texto es aún más directo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Esto significa que la incredulidad no es una falla intelectual, sino una decisión espiritual. Rechazar a Cristo es rechazar el único camino hacia Dios. En Hechos 4:12 leemos: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Amigo, la verdad es simple y directa. Quien no cree en Jesús no puede ser salvo. Tú puedes ser una persona buena, generosa, honesta, pero si no crees que Jesús es el Hijo de Dios y no lo aceptas como tu Salvador, estás fuera del plan de salvación. La buena noticia es que la puerta aún está abierta. Hoy es el día para creer, para entregar tu corazón. La salvación es un regalo, pero solo lo recibe quien extiende la mano con fe. El segundo grupo de personas que, según la Biblia, no pueden ser salvas, son aquellos que buscan la salvación por medios distintos a Jesucristo. Hay personas sinceras, religiosas,
morales, que creen que pueden salvarse por sus propios méritos, por sus buenas obras o incluso por otros caminos espirituales que no incluyen la fe en Jesús. Pero mira lo que dice Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo soy uno de los caminos, sino el camino. Eso excluye cualquier otra alternativa humana. Algunos dicen, pero yo soy una buena persona, nunca maté, nunca robé, ayudo a los pobres. Sin embargo, Efesios 2, 8-9 nos advierte, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es decir, la salvación no se gana con esfuerzo humano, no se conquista, se recibe por fe. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro declara con valentía, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Esto significa que ninguna otra religión, filosofía, doctrina o líder espiritual puede salvar, solo Jesucristo. Algunos tratan de llegar a Dios a través de gurús, imágenes, santos, espíritus o tradiciones. Otros creen que el dinero, la fama o el poder les darán seguridad eterna. Pero todo eso es un engaño. La Biblia es clara, sin Jesús no hay salvación. La sangre que Él derramó en la cruz es el único precio aceptado para pagar nuestros pecados. Entonces, la pregunta es, ¿has confiado plenamente en Jesús como el único salvador de tu vida? ¿O todavía estás intentando encontrar a Dios por otro camino? El tercer grupo mencionado por la Biblia, que no puede ser salvo, es el de los hipócritas. ¿Pero qué es, en realidad? Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es, que vive una doble vida. El domingo en la iglesia levanta las manos, canta alabanzas, pero durante la semana, sus actitudes niegan todo lo que dice creer. Jesús fue muy severo con este tipo de personas. En Mateo 23:27, Él declaró, «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre». Es una palabra dura, pero necesaria. El hipócrita impresiona a los hombres, pero no engaña a Dios. Hay personas que asisten a la iglesia por años, conocen la Biblia, participan en ministerios, pero no tienen una vida transformada, solo viven de apariencias. En Mateo 7, 21-23, Jesús dijo que en el día del juicio muchos dirán, «Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios e hicimos muchos milagros». Y Jesús responderá, «Jamás los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal». Eso demuestra que no basta con parecer cristiano, hay que serlo de verdad. Dios ve el corazón y no se impresiona con espectáculos religiosos. El verdadero cristiano no es el que solo habla bonito o tiene un cargo en la iglesia. Es aquel que, incluso en silencio, vive una vida de arrepentimiento, humildad y fe genuina. En Lucas 18, 10-14, Jesús contó sobre dos hombres que fueron al templo a orar. Un fariseo que se exaltaba y un publicano que reconocía sus pecados y pedía misericordia. Y fue el publicano, no el religioso, quien salió justificado delante de Dios. La hipocresía es un veneno mortal para el alma. Quien vive de apariencias espirituales puede engañar al mundo, pero jamás engañará al justo juez. Por eso, reflexiona. ¿Tu fe es genuina o solo es una fachada? Todavía hay tiempo para arrepentirse, pero ese tiempo es hoy. El cuarto tipo de persona que, según la Biblia, no puede ser salva es el apóstata. Este término puede sonar complicado, pero su definición es clara. Un apóstata es alguien que conoció la verdad del Evangelio y luego la rechazó. En 2 Pedro 2, 20-22 leemos: «Si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y son vencidos, su condición final viene a ser peor que la primera». Es una advertencia muy seria. La Biblia dice que hubiera sido mejor no haber conocido nunca la verdad, que conocerla y luego apartarse. ¿Por qué? Porque quien experimenta la gracia de Dios y decide regresar a la vida de antes, está rechazando directamente el sacrificio de Cristo. Es como un perro que vuelve a su vómito, o un cerdo lavado que regresa al lodo. Palabras duras, pero bíblicas.
Los apóstatas no son simplemente personas débiles en la fe. Son rebeldes conscientes. Rechazan la salvación, se entregan de nuevo al pecado deliberadamente y desprecian la gracia que un día recibieron. Y lo más peligroso, arrastran a otros a hacer lo mismo. Por eso su condena es tan severa. Hebreos 6. 4-6 refuerza esta idea al decir que es imposible renovar para arrepentimiento a aquellos que, después de haber sido iluminados, cayeron. Esta es una palabra que debe llevarnos a la sobriedad y a la vigilancia espiritual. No basta con comenzar bien, hay que perseverar hasta el final. Jesús dijo en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una maratón. Los apóstatas caen porque desprecian la gracia y abandonan el camino. Que esto nos lleve a orar, a temer y a cuidar nuestra fe. Si conoces a alguien que se ha apartado, intercede por él. Y si eres tú quien está a punto de abandonar, regresa mientras aún hay tiempo. Aún hay gracia para el que se arrepiente, pero el corazón endurecido cierra las puertas de la salvación. El quinto tipo de persona que, según las Escrituras, no puede ser salva es quien blasfema contra el Espíritu Santo. Jesús fue muy claro en Mateo 12, 31-32 cuando dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Pero, ¿qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? Significa atribuirle al diablo lo que es obra de Dios. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Al ver a Jesús expulsar demonios por el poder del Espíritu Santo, dijeron que lo hacía por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús advirtió que esa acusación era una blasfemia imperdonable. En otras palabras, negar el poder del Espíritu, burlarse de su obra o rechazar deliberadamente su testimonio acerca de Jesús puede llevar a un punto sin retorno. Esa resistencia consciente, persistente y maliciosa cierra el corazón a la salvación, porque es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Si una persona se resiste por demasiado tiempo, su corazón se endurece al punto de ya no querer escuchar ni arrepentirse. El mayor riesgo aquí no es una palabra mal dicha, es una rebelión interna continua. Burlarse de Dios, reírse de las manifestaciones del Espíritu, criticar a siervos sinceros, todo eso puede formar parte del camino hacia ese abismo espiritual. Por eso la Biblia nos exhorta en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No se trata de miedo irracional, sino de reverencia. Debemos honrar al Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro consejero. Sin Él, nadie puede ser salvo. Y recuerda, si todavía sientes arrepentimiento y temor, eso es señal de que el Espíritu aún te habla. Escucha su voz y responde con obediencia y fe. El sexto tipo de persona que, según la palabra de Dios, no puede ser salva es aquel que muere sin haber aceptado la salvación en Jesucristo. Esta es una verdad que muchas veces se ignora, ya sea por tradición o por consuelo emocional. No hay arrepentimiento después de la muerte. Hebreos 9:27 lo deja claro. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto significa que la decisión sobre la eternidad se toma en vida. Ninguna vela encendida, ninguna oración en el funeral, ninguna misa de séptimo día puede cambiar el destino eterno de quien ya partió. Algunas creencias populares hablan de purgatorio o de una segunda oportunidad después de la muerte, pero esas ideas no tienen fundamento bíblico. Jesús habló sobre esto en la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16. Después de la muerte, había un gran abismo entre el paraíso y el lugar de tormento, un abismo que nadie podía cruzar. Eso nos enseña que el momento de la salvación es ahora. Como dice 2 Corintios 6:2, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Muchos viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pero la muerte puede llegar sin aviso, y con ella comienza la eternidad. La gran tragedia no es morir, sino haber vivido lejos de Dios y morir sin reconciliación. Por eso el Evangelio es urgente. No se trata solo de religión, es una cuestión de vida o muerte eternas. Así que, si aún no te has rendido a Cristo, no postergues más tu decisión. Nadie tiene garantizado el mañana. Hoy puede ser tu última oportunidad. El séptimo y último tipo de persona que, según la Biblia, no puede ser salva es quien comete la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Este tema genera muchas dudas e incluso temor. ¿Pero qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? Jesús lo explica claramente en Mateo 12, 31-32. Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, ni en este mundo ni en el venidero. El contexto es importante. Los fariseos estaban viendo milagros con sus propios ojos, obras hechas por el Espíritu Santo, y aún así, dijeron que Jesús actuaba por el poder del diablo. Eligieron endurecer su corazón y rechazar la verdad evidente. Blasfemar contra el Espíritu Santo es resistirse de manera deliberada a la verdad de Dios, incluso cuando esa verdad se manifiesta de forma clara. Es rechazar conscientemente la salvación, burlarse de la gracia, insultar al Espíritu y cerrar la puerta de forma definitiva. Este pecado no es un error emocional, ni un momento de debilidad. Es un acto consciente, obstinado y final. Es ver la luz y escoger las tinieblas. Y lo más grave, quien comete este pecado ya no siente arrepentimiento. Su corazón se vuelve insensible, frío, endurecido. Y donde no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Por eso, si tú temes haber cometido ese pecado, escucha bien. El mismo hecho de que sientas temor o deseo de volver, es señal de que el Espíritu Santo aún está hablando contigo. Quien verdaderamente ha blasfemado, ya no se preocupa por Dios, solo lo desprecia. Esta advertencia debe llevarnos a tratar con reverencia la obra del Espíritu Santo. Nunca debemos burlarnos ni menospreciar lo que es sagrado. Que tengamos corazones humildes, sensibles y abiertos al Espíritu de Dios. Es dejar de orar, es dejar de escuchar, es vivir en modo automático. Jesús fue claro: estén atentos, porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa. Marcos 13, 35-36. La oración diaria es nuestra mayor arma contra la apatía espiritual. Es en el lugar secreto donde recibimos gracia, discernimiento, fuerza y paciencia para los desafíos de los últimos días. Mientras el mundo, aunque no lo sepa, se prepara para la agenda del anticristo, la iglesia necesita estar en guardia. Muchos están siendo engañados, no solo por pecados evidentes, sino por ansiedades y preocupaciones que ahogan la fe. Jesús nos advirtió en Lucas 21, 34-35. Tengan cuidado de que sus corazones no se carguen con las preocupaciones de la vida. La vigilancia espiritual es vivir con conciencia de la eternidad. Es filtrar lo que entra por nuestros ojos, lo que alimenta nuestra mente, y aquello en lo que nuestro corazón está ocupado. En tiempos de incertidumbre, la oración es nuestra ancla. La vigilancia es lo que nos mantiene firmes. El regreso de Jesús está cerca. La pregunta es, ¿nos encontrará en vela o dormidos? Jesús advirtió: tengan cuidado de que sus corazones no se carguen, porque aquel día vendrá de repente, como una trampa. Lucas 21, 34-35. Estamos viviendo tiempos similares a los días de Noé, de Sodoma y de Babilonia. La gente está distraída, absorbida por las rutinas, el entretenimiento y la búsqueda desenfrenada de placer. El enemigo sabe que no necesita destruirte, con distraerte le basta. Y eso es lo que ha hecho con muchos, distraídos, ansiosos, fríos espiritualmente. El engaño no siempre se presenta con apariencia de maldad. A veces se disfraza de normalidad, de éxito, de una vida buena y cómoda, pero sin Dios. Jesús alertó que algunos caerían, no solo por el pecado, sino por las ansiedades de la vida. Un corazón cargado, dominado por las preocupaciones, pierde la sensibilidad espiritual. Y ese es uno de los mayores peligros de los últimos días. Vivimos en un tiempo donde la mentira ha sido maquillada como verdad. Influencers, sistemas mediáticos e incluso gobiernos están promoviendo una agenda muchas veces contraria al reino de Dios. Y tristemente, muchos cristianos están siendo seducidos. No podemos ignorar esto. Como dijo Jesús en Marcos 13:33, estén atentos y oren, porque no saben cuándo llegará el momento. La Biblia nos dice que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo, preparando el terreno, sembrando confusión y alejando corazones del Señor. No podemos vivir como si todo fuera normal. No lo es. Este es un tiempo de discernimiento. Es tiempo de vigilancia. Es tiempo de oración. Si no filtras lo que consumes, lo que escuchas, con quién te relacionas, tu corazón puede irse anestesiando poco a poco. Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios.
Necesitamos rechazar todo estilo de vida que aparenta piedad, pero niega el poder transformador del Evangelio. Como dice 2 Timoteo 3:5, aparentarán ser piadosos, pero negarán el poder de la piedad. Aléjate de ellos. El engaño no es solo una posibilidad, es una realidad. Pero Dios nos ha dado discernimiento y su palabra como brújula. Y si permanecemos firmes en Él, no seremos engañados. En los últimos tiempos, uno de los mayores peligros no está afuera, sino dentro de las iglesias. Es la apariencia de piedad, sin el poder de Dios. La Biblia fue clara. En los últimos días, habrá personas con apariencia de piedad, pero que niegan su poder. Aléjate de ellas. 2 Timoteo 3:5. Esto es grave. A Jesús no le interesa cuánto aparenta a alguien ser espiritual, sino cuánto ha sido transformado su corazón. La religiosidad vacía es sutil. Canta, predica, incluso sirve, pero sin comunión real con el Espíritu Santo. Es el culto sin presencia, la fe sin obediencia, la oración sin arrepentimiento. Es gente con la Biblia en la mano, pero con el corazón lejos de Dios. Jesús también se enfrentó a eso en su tiempo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Y eso sigue ocurriendo hoy. Muchos se han vuelto amantes de placer, pero mantienen una fachada religiosa. Hablan de Dios, pero viven como si Él no existiera. El peligro de la religiosidad vacía es que incluso engaña a los sinceros. Calma la conciencia, pero no transforma el corazón. Y lo más alarmante, Jesús dijo que, en el día final, muchos dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios. Y Él les responderá: nunca los conocí, apártense de mí. Mateo 7:22-23. Es posible hacer muchas cosas en el nombre de Jesús, sin realmente conocer a Jesús. Entonces la pregunta es: ¿conoces verdaderamente a Dios o solo lo mencionas? El Señor nos está llamando a dejar toda forma de religiosidad vacía. Él desea relación, transformación y santidad. Que seamos hallados fieles, no falsos. Que nuestro cristianismo vaya más allá de las palabras. Que seamos reconocidos, no por discursos bonitos, sino por una vida en el altar, por quebranto y por verdad. Porque cuando Él regrese, solo los que vivan con un corazón sincero lo verán. Después de escuchar todas estas advertencias, ¿qué debemos hacer? La palabra de Dios no fue dada solo para informarnos, sino para transformarnos. Jesús está regresando. Dejó señales, dejó advertencias, dejó mandamientos, y ahora nos pregunta: ¿estarás listo cuando yo regrese? No se trata de saber todas las profecías, ni de parecer religioso, sino de vivir cada día en obediencia y vigilancia. Pablo, en 2 Timoteo 3, describe perfectamente nuestros días. En los últimos tiempos vendrán días difíciles, y describe una generación llena de egoísmo, arrogancia y desobediencia. Pero en medio de esta generación corrompida, Dios está levantando un pueblo fiel, hombres y mujeres que no negocian sus valores, que viven con temor, que no se venden, que no duermen espiritualmente. Esa es la generación que Jesús quiere encontrar cuando regrese. Él no busca perfección, sino corazones rendidos. Por eso, la pregunta final no es si Él va a volver, sino cómo te va a encontrar. Él vendrá como ladrón, sin aviso, y será bienaventurado aquel que sea hallado haciendo la voluntad del Padre. ¿Estás en vigilancia? ¿Estás firme? ¿Estás viviendo con propósito? Si no, vuelve hoy. Arrepiéntete, ora, restaura tu comunión. Aún estás a tiempo de tomar una decisión. El Espíritu Santo te está llamando a una vida real, a un compromiso profundo, a formar parte de aquellos que perseveran hasta el final. Porque está escrito: dichoso el siervo a quien su Señor, cuando regrese, lo encuentre cumpliendo con su deber. Mateo 24:46. Que esa sea nuestra oración. Señor, cuando regreses, que me encuentres fiel. Si supieras que solo te quedan 5 minutos de vida, ¿qué elegirías llevar contigo? Pausa. ¿Sería tu casa? ¿Tu auto nuevo? ¿Ese viaje soñado? ¿La reunión importante de la próxima semana? Pausa. ¿Y si todo eso perdiera sentido en un instante? Porque cuando la eternidad toca la puerta, todo lo pasajero se desvanece como el humo. Todo más intenso. Y en ese momento decisivo, frente a la muerte, solo queda una pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Quién es tu Salvador? Jesús viene pronto.
y no vendrá con las manos vacías. Pausa. Él mismo lo dijo, mi recompensa está conmigo. No es el pastor, ni el líder religioso, ni tus padres. Es Cristo mismo quien traerá la recompensa. Y Él no juzgará por apariencias, sino según nuestras obras, según nuestra fidelidad, según cómo vivimos para Él. El mundo puede despreciar tu fe, pero el cielo te está observando. Con convicción, cada decisión tomada con temor de Dios, cada renuncia, cada lágrima derramada en oración, cada acto hecho por amor a Jesús, será recordado. Nada pasa desapercibido ante los ojos del Rey que viene. Él está a las puertas. ¿Estás preparado para recibir esa recompensa? Si supieras que solo te quedan 5 minutos de vida, ¿qué es lo que realmente importaría? Pausa. ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu estatus social? ¿Tu casa? ¿Tu coche? La verdad es que, frente a la muerte, todo lo que antes nos preocupaba pierde todo valor. Piensa en un empresario exitoso que descubre que solo le quedan unos días de vida. ¿De qué sirve la próxima junta de negocios? ¿De qué vale la mansión? ¿El equipo favorito? ¿Las conquistas? Lo único que importa es, ¿estoy listo para encontrarme con mi Creador? En la hora de la muerte, el corazón clama por una sola certeza, Cristo. Jesús es el único que puede ofrecer paz frente al fin. Pausa con leve suspenso. La cruz de Cristo, esa que tantos dejaron a un lado, se convierte en el único refugio verdadero frente a la eternidad. En el centro de todo el mensaje del Evangelio está la cruz de Cristo. No es un adorno, no es una reliquia, es el punto de quiebre más poderoso de la historia espiritual de la humanidad. Fue en la cruz donde el Hijo de Dios entregó su vida por ti y por mí. Sin la cruz no hay perdón. Sin la cruz no hay redención. Sin la cruz estamos perdidos. La cruz separa a los que están siendo salvos de los que se pierden. Pausa. A los ojos del mundo puede parecer una locura, pero para los que creen, es el poder de Dios. Todos tenemos algo en común. Un día, vamos a morir. ¿Y después? ¿Qué? Muchos evitan pensar en eso. Algunos creen en la reencarnación, otros en un estado de purificación. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Hebreos 9:27 declara, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Sí, un juicio, inevitable, ineludible. ¿Alguna vez has pensado cómo ve el mundo la cruz de Cristo? Para muchos, es solo un símbolo religioso. Para otros, una tontería, una debilidad, algo sin sentido. Pero la Biblia nos dice algo completamente diferente. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, que estamos siendo salvos, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. La cruz no es solo madera. Es el altar donde Dios sacrificó a su Hijo por amor a ti y a mí. Pero el mundo, cegado por el orgullo, no lo entiende. Lo rechaza, se burla, cambia la verdad por la ilusión de la autosuficiencia. Solo basta mirar a nuestro alrededor. ¿Sientes que el mundo está empeorando? No es solo una impresión. Es real. Guerras, terrorismo, violencia, millones de niños asesinados, familias destruidas. Vivimos en una generación que ha perdido el respeto por la vida humana. Nunca en la historia reciente se ha derramado tanta sangre como hoy. El planeta gime. La humanidad está al borde del colapso. Y muchos aún viven como si todo estuviera bien. Pero Dios está viendo. ¿Has pensado en el momento en que verás a Dios cara a cara? ¿Te has preguntado cómo será cuando tu vida termine y tengas que rendir cuentas por tu alma? No hablamos de religión. No hablamos de tradiciones. Ni de ser una buena persona. Hablamos de algo mucho más serio. Estar listo para el juicio eterno. Si hoy fuera tu último día, ¿estás preparado para encontrarte con el Dios Santo, justo y omnisciente? ¿Has escuchado todo esto? Ahora solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de oír? Quizás el Espíritu Santo ya está hablando contigo, tocando áreas de tu vida que necesitan ser entregadas, limpiadas, rendidas. La verdad es que ya no hay tiempo que perder. El mundo está colapsando. Las señales son claras. Y la eternidad está a las puertas. No te engañes. Sin arrepentimiento, no hay salvación. Sin entrega, no hay nueva vida. Jesús no quiere solo una parte de ti. Él lo quiere todo, tu corazón, tus planes, tu futuro. Es momento de dejar de jugar con la fe y rendirse de verdad al Salvador. Si hay pecado escondido, confiésalo. Si hay frialdad espiritual, vuelve al primer amor. Si hay orgullo,
Dobla las rodillas. Has escuchado todo esto. Ahora solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de oír? Quizás el Espíritu Santo ya está hablando contigo, tocando áreas de tu vida que necesitan ser entregadas, limpiadas, rendidas. La verdad es que ya no hay tiempo que perder. El mundo está en crisis. Las señales son claras. Y la eternidad se acerca. No te engañes. Sin arrepentimiento, no hay salvación. Sin entrega, no hay nueva vida. Jesús no quiere una parte de ti. Él quiere todo. Jesús está por regresar. El tiempo se agota. ¿Estás preparado para encontrarlo? ¿O estás dormido espiritualmente? La Biblia dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Vive como quien sabe que puede ver el cielo en cualquier momento. Despierta, despierta tu fe. El mundo puede estar en tinieblas, pero tú has sido llamado a vivir en la luz. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo ignores. Haz algo ahora. Ora, arrepiéntete, ríndete, vive de forma diferente. Y comparte este mensaje con alguien que también necesita escucharlo. Despertemos corazones para el cielo. Juntos. ¿Te gustó este video? Entonces, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite esta verdad. Suscríbete al canal para más estudios bíblicos reveladores como este. Y comenta abajo, ¿cuál fue la parte que más te llamó la atención hoy? Crezcamos juntos en la palabra.